Abrir nuestras Biblias, hermanos, esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, si me acompañan, por favor. Estos domingos atrás he compartido algunos mensajes relacionados con el Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Hablamos, por ejemplo, de la llenura, de no contristar el Espíritu Santo. Después hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Hablamos del retrato del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Y el último mensaje que hablé del Espíritu Santo fue que el Espíritu Santo es un espíritu de servidumbre, dijimos, ¿verdad? Entonces quiero agregar esta mañana, con la ayuda del Señor, un peldaño más, un ladrillo más, dijéramos, en la doctrina del Espíritu Santo, en nuestro entendimiento del Espíritu Santo, y le vamos a titular a este mensaje el Espíritu de fuego. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 22, específicamente, Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿verdad? Era la respuesta a la madre de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y de Juan, dos de sus discípulos. La mamá de ellos había venido a Jesús y en el versículo 21 le había dicho, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces viene nuestro versículo esta mañana, dice Jesús le respondió, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Le preguntó. Y ellos le dijeron, podemos. Ellos le dijeron, podemos. Este versículo, hermanos, es la respuesta, ¿verdad?, a esa petición. Ahora, ¿en qué consistía el bautismo que Jesús le ofrece aquí a la madre de Jacobo y Juan, en vez de lo que ella le estaba pidiendo? Ella le pide una cosa y Jesús le ofrece otra cosa. Entonces, ¿en qué consistía lo que él le estaba ofreciendo? Jesús le dice, esos dos lugares que tú quieres, estar a mi derecha y a mi izquierda, eso le dice, no me toca a mí dárselos. Es algo que en la soberanía del Padre está, dijo Jesús. Pero lo que sí pueden tomar, lo que sí les puedo dar, de lo que sí pueden participar, dice Jesús, es de que tus hijos beban de la misma copa que yo voy a beber. Que sean bautizados con el mismo bautizo que yo voy a ser bautizado, les dice Jesús. Que ellos pueden tomar la misma bebida espiritual que yo voy a tomar. Jesús en otra ocasión, hablando de esto mismo, voy a leerles Lucas 12:49, les dijo a sus discípulos, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo? Dice, me angustio hasta que se cumpla. Este mensaje, hermano, Jesús se lo dirige especialmente a sus discípulos. Si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta, en primer lugar, que los dos hijos de la mujer de Zebedeo, ¿verdad?, estaban conscientes de lo que su mamá le estaba pidiendo al maestro. De hecho, ellos mismos seguro le habían dicho, mamá, anda a hablar con Jesús, ¿verdad? Echanos una manita, Él te va a oír a ti, que Él nos dé esos dos lugares especiales, le habían dicho. Entonces, además, los discípulos, si usted mira más adelante, los otros discípulos, ¿verdad? El resto de los otros 10 discípulos, dice el pasaje que se enojaron. Ellos estaban parando la oreja y ellos estaban escuchando lo que esta mamá estaba pidiendo y dijeron, ¿por qué no lo hicimos nosotros primero?
¿Por qué no le pedimos a nuestra madre que viniera a hablar con Jesús? ¿Qué tal si Jesús se lo concede a esta mujer y nos va a ganar el mandado? Nosotros queremos también esos dos lugares, estaban diciendo ellos. Pero Jesús, en vez de eso, les ofrece a sus discípulos y todos aquellos que estaban alrededor de él, los más cercanos pudiéramos decir, les ofrece esto en vez de lo otro. Porque Jesús, si ustedes ven los versículos anteriores, el versículo 17 al 19, si ustedes ven ahí el versículo 17 al 19, dice que Jesús venían subiendo a Jerusalén, había tomado a sus 12 discípulos aparte en el camino y les comenzó a hablar de lo que lo que iba a ocurrir en Jerusalén y cómo él iba a ser entregado en manos de los sacerdotes, de los escribas, y cómo le iban a condenar a la muerte. Jesús les estaba hablando a ellos de la muerte de él, de cómo iba a ser traicionado, de cómo lo iban a apresar y de todo lo que él iba a sufrir ahí en Jerusalén, que iba a ser entregado en las manos de los gentiles, que iba a ser escarnecido, que iba a ser azotado, que lo iban a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar. Él les está hablando de algo serio, les está hablando de su sufrimiento, de su pasión, pero ellos no lo están escuchando, ellos están, como dicen los muchachos, clavados en lo que ellos querían, lo que ellos aspiraban, lo que ellos ambicionaban. Su ambición les tenía los oídos tapados a ellos, como muchas veces quizás nos pasa a nosotros mismos. Entonces Jesús les habla de esto a ellos. Recuerden, hermanos, que la Biblia nos presenta a nuestro Dios de muchas maneras y una de ellas es que Dios es como fuego purificador. Él es el fuego purificador. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 29, el escritor a los Hebreos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Quisiera que leyeran conmigo estos dos versículos en el libro de Daniel y luego regresamos aquí. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. No sé si mi hermano lo puede poner en la pantalla también. Daniel 7, versículo 9. Hermanos, cada uno de nosotros como cercanos a Jesús, como miembros de la iglesia de Jesucristo, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos oír y asimilar este mensaje, estas palabras de nuestro Salvador, especialmente todos aquellos que anhelamos el ministerio, que anhelamos servir, que anhelamos el liderazgo en medio de la iglesia. Nosotros especialmente, todos, pero especialmente los que anhelamos servir al Señor, necesitamos asimilar este mensaje. Entonces, dice Daniel capítulo 7, versículo 9, la visión que tuvo Daniel, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y mire cómo describe Daniel el trono de Dios. Su trono, dice, llama de fuego. Y las ruedas del mismo, dice, fuego ardiente. Versículo 10. Dice, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Él está hablando muy seguramente de lo que nos habla Apocalipsis 21, ¿verdad? Del juicio del trono blanco. Pero Daniel en la visión ve el trono de Dios como una llama de fuego, sus llantas, dice, como fuego ardiente, y los que están delante del trono, todos estos que les sirven como llamas también. Es un río, eran millares de gentes,
y cada uno de ellos era como una llama de fuego delante de Dios. Entonces, este es el bautizo del que habló Juan el Bautista, del que Jesús les está hablando. Juan el Bautista dijo que todo el que era bautizado con el Espíritu Santo, o sea, todos nosotros los creyentes, sería también bautizado con fuego. No es algo separado, es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura. Las dos cosas van juntas. Si alguien es bautizado con el Espíritu Santo, también va a ser bautizado con fuego. No se puede separar, no son dos cosas distintas. El Espíritu Santo produce fuego, produce pasión. Él es fuego consumidor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, la persona del Espíritu Santo, es como una llama ardiente, nos dice la Escritura. Dios es fuego consumidor. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, es bautizada con el Espíritu Santo la persona y también con fuego, porque el fuego es parte de lo mismo. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dijo Juan. Él le dijo a las multitudes, Él, Jesús, os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, algo general. Dice, yo los estoy bautizando con agua, todas las personas que venían. Pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y con fuego, junto, lo dice Juan el Bautista. Entonces, eso es lo que Jesús le ofrece a sus discípulos. Entonces veamos en nuestro versículo, si regresamos a Mateo, hermanos, 3 cosas aquí. En primer lugar, veamos un señalamiento que hace Jesús ahí. En primer lugar, un señalamiento. En segundo lugar, veamos el ofrecimiento que Él hace, que ya estamos hablando de eso. Y en tercer lugar, vamos a ver la respuesta de ellos. Amén. Número 1, un señalamiento. Número 2, un ofrecimiento. Y número 3, una respuesta de ellos. Número 1, el señalamiento. En primer lugar, ¿cuál era el señalamiento? No sabéis lo que pedís. Hermanos, lo que esta mamá estaba pidiendo, estaba equivocado. Era erróneo su petición. No sabéis, le dice Jesús. Lo que estás pidiendo para tus hijos es una petición equivocada. Tu oración está equivocada, le está diciendo Jesús. Y hermanos, este es un buen ejemplo de la forma que muchas veces quizás nosotros fallamos en la manera en que oramos, como dijo Santiago. Santiago dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces lo primero aquí es que ella estaba pidiendo mal, su oración, su petición era equivocada. Lo segundo es que Jesús le dice, no sabes, o sea, su falta de entendimiento, su ignorancia, dijéramos. Hermanos, esta es una de las peores, a través de la historia, de las mayores dificultades y mayores deficiencias que vemos en el pueblo de Dios a través de la historia. Y hoy día no es diferente. La iglesia a veces, hermanos, estamos ignorando. El pueblo de Dios muchas veces ha sido ignorante de la voluntad del Señor. Y por eso Jesús le dice, no sabéis, le dice.
¿Cuántas veces, si usted busca en el Nuevo Testamento, muchas veces en los evangelios aparece la misma expresión que Jesús le dice a las personas? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Habéis leído? ¿Saben ustedes lo que están diciendo? ¿Comprenden lo que están pidiendo? ¿Comprenden lo que están afirmando? No sabes, dice. No sabéis, dice Jesús. El profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido, dijo, porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, esto es algo serio. Pero no hemos terminado de entender, de discernir lo que es la persona del Espíritu Santo. Lo que significa tomar esta bebida espiritual o ser bautizado. Muchos hablan hoy día del bautismo del Espíritu Santo y fuego, sin en realidad ni entender, ni saber, ni comprender, ni discernir de lo que se trata esto. Muchos hablan del bautismo del Espíritu Santo y a veces no tienen ni idea de lo que están diciendo. Confunden, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas extrañas, por ejemplo. El bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con eso, necesariamente. Hablar en otras lenguas es un don del Espíritu Santo. Pero ser bautizado con el Espíritu Santo, como ya dijimos en algún mensaje anterior, no todos los creyentes tienen los mismos dones, ni todos los creyentes vamos a tener todos los dones. A cada uno Dios le reparte dones de forma diferente. Pero algunos hablan del bautismo del Espíritu Santo y fuego como hablar en lenguas extrañas. Algunos hablan de esto, hermanos, con cosas más extrañas y más extrabíblicas, dijéramos, como risas, caer en descanso, caer dormido, o experiencias extrasensoriales o cosas así. Y entonces se relacionan estas cosas con el Espíritu Santo y con el bautismo del Espíritu Santo y con el fuego del Espíritu Santo, y no tiene que ver con esas cosas el Espíritu Santo. Pero aquellos que son atrevidos y contumaces y que ignoran las Escrituras, hermanos, siempre terminan consumidos por las llamas del altar de Dios. Solo los que son bautizados con este Espíritu Santo y fuego pueden permanecer, como vimos en la visión de Daniel, delante del trono de Dios, porque ellos se convierten en llamas también. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero los que son arrogantes y soberbios delante de Dios y desprecian la palabra del Señor, hermanos, van a ser arrasados, van a ser incendiados y consumidos por el fuego de Dios. Y vemos un montón de ejemplos en la Biblia. Solo voy a mencionar dos. El ejemplo de Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón, quienes fueron incendiados por el fuego de Dios al ofrecer algo extraño en el altar de Dios. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. O Saúl, el rey Saúl, cuando el Señor le había mandado que destruyera a los amalecitas, a Amalec. Y en primera de Samuel 15, 22, Samuel le dice a Saúl, Saúl le dice: ¿se complace nuestro Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová? Ciertamente, le dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. A veces me viene este pensamiento al leer este versículo. A veces hermanos me han dicho a mí: hermano, mire, no me puedo congregar, pero ahí le mandé el diezmo. Eso es lo contrario de lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad, hermano? No, como que el dinero fuera más importante.
Si no puedo hacer lo que Dios me manda, pero ahí está la ofrenda, hermano. Bendíganos. Entonces, hermanos, pero lo primero es eso. Luego, lo segundo, hermanos, ahondemos un poquito más en el ofrecimiento que les hace Jesús. Jesús les dice, podéis beber del vaso que yo beberé, les dice. Eso sí. Ellos pidieron una cosa, Jesús les ofrece otra. Imagínense, hermanos, el cuadro. Jesús les está hablando de que Él iba a sufrir, que iba a pasar todas estas cosas, y mientras Jesús está comenzando su pasión, su agonía, que iba a llegar a ser al punto de que iba a derramar gotas de sangre, literalmente de su frente, en su presión. ¿No es cierto que cuando uno anda bien estresado hasta se hincha, hermano? Pues Jesús, cuando estaba orando, aún derramó gotas de sangre, literalmente, de la presión, y Él comenzó, iba camino a Jerusalén a ser sacrificado por nosotros. Y ellos están interesados en sus ambiciones, en sus cosas personales, en sus aspiraciones, y no pueden ver a Jesús en lo que Él les está diciendo. Entonces Jesús les dice, pero esta bebida, este vaso, sí ustedes pueden participar de él también. El bautismo al que Cristo se refiere aquí es el bautismo que recibiría la noche que iba a ser traicionado por uno de sus amigos. La noche que él iba a ser apresado, abandonado por todos sus seguidores. Iba a ser rechazado por el pueblo de Israel cuando gritaron entre la multitud, crucifícalo, crucifícalo. Iba a ser condenado falsamente por el poder político y religioso, aunque Herodes se lavó las manos y los líderes religiosos en Jerusalén se escondieron entre la multitud, susurrándolos, ¿verdad? Como deben de andar algunos, valga el comercial, esta gente que va en la caravana, ¿verdad? ¿Cuánto andan en medio ahí? Vámonos, vámonos, vámonos. Usando a la gente, en su ignorancia la gente. Porque entre más ignorante una persona, más se puede usar a esa persona, ¿no es cierto? Más se puede engañar y se puede manipular y usar. Ellos se escondieron entre la multitud y el grito de la multitud era el grito de los líderes religiosos, crucifícalo, crucifícalo. Que ese era el bautismo, que él iba a ser humillado hasta lo más bajo, iba a ser exhibido públicamente como un criminal de lo peor, pero finalmente lo iban a matar crucificándolo como un malhechor en la cruz del Calvario. Él se refería al bautismo del que él está hablando, del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo de fuego con el que del que él estaba hablando era su pasión. Todo, hermanos, el sufrimiento inimaginable que un hombre podía soportar. Él iba a ser el holocausto que ardería en el verdadero altar de Dios. Como lo dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él era el Cordero mudo que sería llevado al matadero por amor de nosotros, por amor de su pueblo. Él era el que daría su propia vida en rescate nuestro, por nuestra salvación. Él iba a ser consumido por el fuego de Dios en la cruz. Él iba a absorber todo el castigo de Dios por nuestros pecados, para que nosotros nos podamos presentar hoy limpios delante de Dios. Esa, hermanos, era la copa que él iba a beber. Esa era la copa que él bebió. Ese es el bautismo que él recibió. Hermanos, nosotros no somos Cristo, ¿verdad? Nosotros no somos Cristo, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Pues Jesús dice, esta copa que yo voy a beber, ustedes pueden tomar un poco de esa copa. Ustedes pueden tomar, beban la misma copa que yo voy a beber, le dice a sus discípulos.
Él les hace ese ofrecimiento. Ahora, veamos lo tercero y lo último. ¿Cuál fue la respuesta de ellos, hermano? ¿Cuál fue su respuesta? Mire, dice, podemos, dijeron. ¿Cuántos de nosotros esta mañana, hermanos, vamos a responder así? Pero ahorita voy a explicar cómo se aplica esto a nosotros. Porque hasta aquí pareciera, ay hermano, eso es solo Cristo, ¿verdad? Pero ahorita voy a explicar y vamos a hacer la aplicación a nosotros. Y vamos a ver qué importante y qué necesario es, hermanos, que nosotros tengamos el Espíritu Santo y este fuego en nuestros corazones. Como hijos de Dios y como siervos de Dios. Como siervas de Dios. Que ustedes tengan, que tengamos, hermanos, este Espíritu Santo y fuego en nuestros corazones. Jesús se lo ofrece a todos sus discípulos. Esto no es solo para algunos discípulos. ¿Es para cuántos discípulos, hermanos? Para todos. Esto es para mí, diga esta mañana. Esto es para mí. Ay, hermano, eso suena muy feo, eso suena muy, no sé cómo, pero no me gusta nada eso. Sí, ni a mí tampoco, no me gusta. Pero es lo que Jesús le ofrece a sus discípulos. Es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Pero lo lindo en la respuesta de ellos, hermanos, es que ellos no entendían mucho, obviamente, lo que estaba de Jesús diciéndoles, ¿verdad? Ellos no entendían mucho lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos estaban llenos de deseos impuros, como quizás nosotros lo estemos. Ellos tenían pensamientos ensimismados y ellos pensaban en sus ambiciones, en sus aspiraciones y cómo sacarle 1 metro de ventaja a sus otros competidores, a los otros discípulos. Eran humanos como nosotros, ¿verdad? Ellos eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Ellos están llenos de estos sentimientos, de estas intrigas entre uno y otro, manipulando las cosas, queriendo sacar ventaja, y ellos estaban compitiendo de los 12, quién iba a ser el primero, quién iba a ser el segundo, y ellos estaban llenos de todos estos sentimientos, como lo estamos nosotros también, ¿verdad? Ellos eran humanos, pero ellos eran discípulos. Ellos eran discípulos. Y aunque no entendían mucho, y aunque estaban llenos de todas estas cosas, pero ellos tenían claro como discípulos algo en su corazón, y era que ellos iban a seguir a Jesús. Y esa es la gran pregunta hoy, esta mañana, para cada uno de nosotros. Porque vamos a tomar el pan y el vino. Vamos a celebrar lo que Jesús hizo. Vamos a recordar su pasión, su muerte, su sacrificio. Pero al hacer eso, debemos tener presente también de que a nosotros Él nos ofrece beber un poco de la copa que Él bebió. ¿Y cómo respondemos a eso, hermanos? ¿Cómo responde usted? Ahora, si no bebemos esta copa, hermanos, usted no puede servir al Señor si no bebe esta copa. Si no bebe esta copa, usted no puede servir. Por eso es que yo no sirvo, hermano. Usted es listo. Usted va adelante. Esa es la realidad. Aquel que quiere servir sin estar dispuesto a beber esta copa, hermano, será consumido por el fuego. Si alguien quiere servir, si alguien quiere tocar las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios, y no tiene el Espíritu Santo pues en su corazón, ¿qué le va a pasar? Va a ser consumido por el fuego. Entonces, pero dice, no, yo por eso no sirvo, hermano. Yo por eso, mire, vengo a la iglesia, estoy ahí a un ladito, al margen,
yo observo, yo colaboro en lo que puedo, pero yo no me comprometo, no me involucro en nada porque eso yo no, hermano. Bueno, esa es una solución para esto que estamos hablando. Ahora, ellos dijeron, dijeron, podemos porque queremos a Jesús, queremos seguir a Jesús. Queremos estar con Jesús, queremos estar cerca de ti, queremos servirte. Sabemos que tú eres el Rey, que tú eres Dios, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios prometido. Y nosotros queremos estar contigo. Entonces podemos, dicen ellos, beber esta copa. Queremos, dice, porque no hay otra cosa mejor que estar contigo. Y así debemos responder, hermanos, todos los discípulos, todos los siervos, como ya dije, todos los que aspiramos al liderazgo especialmente. Hermanos, servir al Señor, servir en la iglesia, hermanos, no se trata de posiciones, no se trata de ocupar el lugar este o el lugar este otro, no, se trata de ser consumidos por el fuego de Dios. De eso se trata servir a Dios. Se trata de que la pasión, que el amor de Dios nos consuma y de esa manera nos entreguemos como muchos de ustedes lo hacen, y que ese fuego crezca en nuestras almas, en nuestros corazones. ¿Por qué este hombre que vamos a tener en la celebración global? ¿Por qué pasar preso 2 años? ¿Por qué los cristianos que morían en la hoguera en el primer siglo, comido por los leones, en la estaca y todas estas cosas, por qué ellos se entregaron de esa manera? Por el Espíritu Santo que había en ellos. ¿Y por qué nosotros, por qué usted, por qué yo voy a sacrificar mi vida? ¿Por qué yo voy a sacrificar viniendo más temprano a servir cuando me toca servir? ¿Por qué voy a sacrificarme si hoy tan rica que estaba la mañana hoy, hermanos? Ay, estar aquí a las 7 que vienen los hermanos a preparar todo. ¿Y por qué levantarse más temprano, esforzarse y sacrificarse y salir corriendo y a saber cuántas dificultades? ¿Por qué? ¿Por qué pasar todo ese sacrificio, hermano? Y todavía, dice, para que los hermanitos me pongan una mala cara en el parqueo, dicen. Pero yo voy a seguir, dicen los hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y por qué? Ay, es que vos sos cuerudo, le dice el otro. Es que vos no te querés, le dice otro. Es que vos no entendés. Ah, pero ¿y por qué sigue? Porque tiene un fuego adentro de su alma que lo consume, que lo impulsa. Es el amor de Dios, es el Espíritu Santo que está en esa vida que lo lleva a hacer estas cosas. Y aunque todos digan lo que digan, entonces por eso digo, no se puede servir al Señor sin este fuego. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Jesús les ofrece y les garantiza esto, este bautismo. Puestos no se los puedo garantizar, dice. Pero este bautismo sí, dice Jesús. Privilegios no se los puedo garantizar, pero este fuego sí, dice el Señor. Sí les puedo dar esta misma bebida que yo voy a beber. Entonces, hermanos, miren un versículo en 2 de Timoteo, si me acompañan, capítulo 2, en la segunda carta a Timoteo, y vamos a ir aterrizando con este versículo, hermano. Podemos leer muchos versículos
Vamos a leer básicamente para ponerle, dijéramos, la tapa al pomo, como dicen, ¿verdad? Para ponerle el punto a la I, para que con la ayuda de Dios nos pueda quedar más claro lo posible lo que estamos diciendo. Y que podamos decir cada uno de nosotros, Señor, yo eso quiero, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Segunda de Timoteo 2:24. Pablo le escribe a Timoteo, le está hablando de las características que deben de tener los ancianos, los líderes en la iglesia, cómo deben de ser los siervos del Señor, y le dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, le dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿cómo dice? Sufrido. Ese parece como que es la novela aquella, ¿verdad, hermano? Cuando dice, ay, qué sufrida esta, qué sufrido es esta mujer, qué sufrida es. Recuerdo oí a alguien decir una vez, ay, es que esta mujer es un pan de Dios, dijo. Qué sufrida la mujercita. ¿Cómo le ha aguantado a su marido, a su esposo? Es sufrida esta mujer. Es que es un ángel de Dios. ¿Cómo le ha aguantado? Dice, qué sufrida. Bueno, tenemos muchas ideas de ser sufridos, ¿verdad, hermano? Algunos llegan al masoquismo. No estamos hablando de masoquismo, hermano. De ser no es que yo tengo que sufrir, como a veces se ha entendido esto, también tengo que sufrir por Cristo. No, es que no es esa la idea, no es ese tanto el enfoque de esto. Pero dice, el siervo del Señor debe de ser sufrido. Y lo que esa palabra significa, hermano, la palabra griega ahí, ¿verdad? En el idioma original, anexikakos es la palabra original, lo que quiere decir básicamente es alguien que es paciente con lo malo. Alguien que es paciente con lo malo, sufrido. Alguien que es paciente con la maldad, pues, de los demás y la maldad que nos rodea. Alguien que es paciente. Ahora, imagínese un líder, el presidente, el ministro, dijéramos, alguien, el jefe de la policía, un líder en la iglesia, un pastor que no tenga esta característica. ¿Qué cree que va a ser el primer error que comete un hermanito en la iglesia? Mírenme aquí, me voy a quitar el cincho, ¿verdad? ¡Ra! Ay, ya me lo destrabé, hermano, perdón. Un solo latigazo, hermano. Vamos a corregir esto aquí rápido, ya van a ver que vamos a poner a esta gente en orden aquí, y y le pega ahí rápido, va un garrote ahí de esos buenos, ¿verdad? Un chilillo, como decían. Bien, es que aquí hay que darle a esta gente, eso es lo que, y a ver, los hermanos dicen, es que ustedes deberían de predicar y darle a la gente en la cara, hombre, dice, para que entiendan. Suena lógico, pero no es el método de Dios. Funciona en el mundo, porque los gobernantes del mundo se enseñorean de las naciones, se enseñorean de la gente y las manipulan y las dominan y se aprovechan y les sacan, etcétera, etcétera. Pero no es esa la manera en la iglesia, dicen las Escrituras, ¿verdad? Entonces, por eso el siervo del Señor, todos pues nosotros, pero imagínense los líderes que tienen una responsabilidad pues con otros, mayor. Dice, el siervo del Señor, la sierva del Señor debe de ser sufrida, o sea, debe de ser capaz de soportar el mal. ¿Y qué tal si el mal se lo hacen al líder? Y el líder tiene poder, ¿qué cree que va a ser el líder?
Si cuántas veces no han dicho en la escuela, voy a hablar de la escuela para no hablar de la iglesia, pero voy a hablar de la escuela. Ay, dicen a veces los papás, es que yo no le digo nada porque la maestra la va a agarrar con el niño, dicen. Fíjese el pensamiento. La maestra la va a agarrar con él. Pero hermano, le digo, ¿y cómo usted va a pensar? Pero eso es lo que a veces pasa, literalmente. Hemos despedido maestras en la escuela por eso. ¿Y cómo? Con el niño, un niño de 3er grado, un jovencito de 9º grado, que el maestro la agarre con el muchacho porque hubo un problema y salió algo ahí, un error, qué sé yo, y que la agarre con... ¿Y por qué la agarra contra un niño? ¿Por qué la agarra contra un joven? ¿Por qué un líder, un pastor la agarra contra un hermano y viene al púlpito y empieza a tirarle al hermano desde el púlpito los pastores? Con dedicatoria. ¿Por qué hacemos eso los pastores muchas veces? ¿Por qué hacen eso los pastores, los maestros, los líderes, etcétera, etcétera? Porque no pueden, ¿qué? Sufrir. Porque no podemos sufrir, no podemos ser pacientes con la maldad en el corazón de las personas. Y sin esa capacidad no podemos servir al Señor porque nos va a consumir el servicio. Si usted no es capaz de soportar la maldad de los hermanitos, el desamor muchas veces, si usted no es capaz de aguantar una mala mirada en el parqueo, en la puerta, en el grupo de discipulado, en el ministerio, que todavía el hermanito la llegue a reclamar porque no sé qué le pasó al niño ahí, que usted se ha estado sacrificando, levantándose temprano, quizás ni durmió preparando el mensaje que le va a dar a los niños, y que llegue todavía un hermano, quizás ahí pasó algo y tendrá sus razones, pero que llegue y de una forma desconsiderada le diga su par de cosas. Entonces, ¿cómo podemos seguir sirviendo al Señor ante toda esa maldad y estamos tratando con pecadores, hermano? ¿Cómo poder servir al Señor si no tenemos este bautismo del Espíritu Santo y fuego? Esta capacidad de soportar el mal y de no reaccionar y acabar con, entre más poder tiene una persona y menos de esto, más acaba con la gente. Le vuela la cabeza. Si no lo puede hacer literalmente, saca su pequeña lengua picotuda, venenosa y empieza a acabarse a la persona porque está indignada e indignado por lo que hizo y porque no puede sufrir nada. ¿Se dan cuenta lo importante de esto, hermano? Cuando los siervos del Señor no han desarrollado esta virtud, fácilmente pueden convertirse en líderes déspotas, en jueces con mal corazón, que reaccionan. Hermanos, no podemos servir sin alguna medida de este fuego en nuestros corazones. Este es un sentir sobrenatural, sobrehumano, es el Espíritu Santo en una persona. No podemos servir a los pecadores, o sea, los que son malos por naturaleza, acostumbrados a quebrantar los mandamientos de Dios, a ser desconsiderados y a ofender al prójimo de muchas maneras. ¿Cómo poder servir a los humanos, pues? ¿Cómo podernos servir unos a otros con nuestros errores? Ahora, lleve esto al matrimonio. Jóvenes, cuando te cases, claro, tienes que ver bien con quién te vas a casar. Pero tendrá imagínese una persona no creyente, pues, sin el Espíritu Santo. ¿Cómo va a poder aguantar que usted va a fallarle? Un día le van a quemar, algo le va a quemar. ¿Y cómo cree que va a reaccionar ese hombre? ¿Cómo va a reaccionar esa mujer? Ante el error de su cónyuge. No, por eso hoy día hay un montón de matrimonios que duran su par de meses, su año, duran algo otro. Ya los que llevamos por ahí algunos años, ¿verdad? Algo hemos sufrido, ¿verdad, hermano?
¿O no, hermano? O sea, en el sentido que estamos hablando, no de ser mártires, ¿verdad? Ustedes me entienden. Entonces, hermanos amados, ¿cómo no desanimarnos ante la traición? ¿Cómo no desalentarnos ante la indiferencia, la mentira? Solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de perdonar a los que nos ofenden, a los que nos traicionan, a los que nos roban, nos engañan. Hermanos, esta es la gran prueba de la verdadera fe en Cristo, la verdadera prueba de que este Espíritu Santo está en nosotros, de que estamos dispuestos a sufrir, que no nos ofendemos fácilmente, somos capaces de soportar la maldad de los demás, no nos ofendemos tan fáciles. Pero yo a veces me aflijo cuando veo, hermanos, hermanos en la iglesia tan susceptibles, hermanos, tan sensibles, que tan fácil se ofenden con una mala mirada. Cualquier cosa dicen, ya no voy a esa iglesia, ya no voy aquí, ya no me meto, ya no quiero ir a ninguna iglesia, dicen, todas las iglesias son iguales, etcétera, etcétera. Bueno, hay que entender que lo más probable es que esa persona no tiene el Espíritu Santo. Y como no tiene el Espíritu Santo, no tiene este fuego en su alma que le da esa pasión, esa fuerza para darse cuenta. No tiene ese calor, ese fuego. Hermanos, con pan y vino vamos a recordar esta mañana el fuego que sufrió Él por nosotros. En Hebreos, voy a pedirle al hermano, creo que está ahí, ¿verdad? El versículo de Hebreos 1:7. Mire qué curioso lo que dice este versículo. Pero con lo que hemos dicho, usted entiende mucho mejor hoy, creo. Todos entendemos mejor este versículo con lo que hemos dicho. Ciertamente, dice, de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, a sus servidores. Por eso, en la visión de Daniel, todas esas multitudes eran como ríos de fuego ahí delante del trono de Dios. Porque Él, hermanos, a sus hijos, pues a sus servidores, Él nos hace, Él quiere hacernos llamas de fuego. Nos quiere dar ese calor, esa fuerza del Espíritu Santo, esa capacidad de lidiar con el pecado, de lidiar con la maldad en los corazones de los demás. Todos tenemos maldad. Dios no ha terminado la obra en nosotros. Pero hermanos, ¿cuántos podemos decir esta mañana, quiero, Señor? Podemos, Señor, sí, Señor, por favor, lo necesito. Hermano, usted necesita esto. Si quiere vivir feliz en este mundo, un poquito de felicidad. Si quiere cumplir el propósito de Dios, necesitamos esto, ¿no creen, hermano? O va a vivir amargado, allá en un rincón, no queriéndose meter con nadie porque todo lo que le han hecho. Y usted ahí resentido y dice, yo no me quiero meter con nadie ya y mejor así Pero si usted tiene esta capacidad, usted va a andar feliz sirviendo a sus hermanos. De repente un hermanito le va a salir ahí el mal carácter y usted va a decir, gracias Señor por poderle servir a este hermano. El día de mañana va a venir el hermano y va a decir, perdóname aquel día, ¿te acordás la gritada que te di? Fui bien insensible, ¿verdad? Sí, le va a decir, no te preocupes, y vieras cuántas veces yo hice, pero ya el Señor ha venido tratando y ya la cosa es otro mundo, hermano. Miren, el matrimonio, aplique eso, apliquémoslo con los hijos, hermano. Si los hipotes, ¿verdad?, hacen con sus travesuras a veces, ¿verdad?
Y entonces, no, es que este sí como es mi niño, mi niña. No, pero a veces nos sacan pero para tratar con el mal, hermanos, alrededor. Por eso vamos a recordar esta mañana, hermanos, esa copa que el Señor bebió, ¿verdad? Por nosotros. Él sufrió por nosotros, Él dio su vida para nuestra salvación, por amor a nosotros. Mientras los hermanos pasan y oramos, yo quisiera invitar